Salud y estamos muy contentos por el buen viaje que tuvieron los hermanos que salieron a dar testimonio de la iglesia de San Cristóbal y de los Andes allá en el Caribe. Interesante, en el Caribe. Bueno, voy a leer un pasaje de ahí. Nuestro hermano Gustavo nos dio el pasaje, el versículo 15. Yo voy a leer del versículo 10, del capítulo 19 del libro de Jeremías. Resulta que Jeremías, yo tenía deudas con Jeremías. ¿Por qué? Porque ha sido un profeta muy poco estudiado. Solamente conocía de Jeremías cuando Jesús estuvo en el templo y limpió el templo y les dijo a los judíos que estaban en el templo que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Eso lo citó Jeremías en el capítulo 7 que ya hemos estudiado. Pero no conocía más de Jeremías, simplemente un apodo muy mal dado, pienso yo, que es como el profeta llorón. En el versículo 10 del capítulo 19 dice, Jeremías, dice Dios a Jeremías, rompe en pedazos a la vista de este hombre las vasijas que trajiste. Estoy leyendo una versión nueva, traducción viviente. Luego diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como esta vasija está hecha a pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Enterrarán a sus muertos aquí en Tofe, el basurero, hasta que ya no haya más lugar. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada como Tofe. Efectivamente, todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofe, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros como si fuesen dioses, o donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje de Jeremías, regresó de Tofe al basurero y se detuvo frente al templo del Señor. Allí le dijo a la gente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, traeré desastre sobre toda esta ciudad, las aldeas vecinas, como los prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Jeremías fue un profeta que en vez de traer buenas noticias al pueblo de Israel, a la tribu de Judá o a Jerusalén, lo que trajo fue malas noticias, pero malas noticias que eran verdad, eran verdad. Cuando digo que tengo deuda con Jeremías es porque me ha gustado la historia de Jeremías, pero me gustó mucho en el capítulo 1, en el versículo 5, cuando Dios le dice a Jeremías, y esto es importante, en el versículo 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que llegara al óvulo el espermatozoide del papá de Jeremías, ya Dios había designado a Jeremías como el profeta de todas las naciones. Tiene mucho que decir para lo que vamos a leer ahora más tardecito. Pero en el capítulo 15, en el versículo 15 y 16, no, voy a leer solamente puro el 16. Otro versículo que me impactó mucho es que Jeremías le dice a Jehová Dios, dice, fueron allá tus palabras y yo las comí. Fueron allá tus palabras y yo me las comí. O sea, cuando hallaron la palabra de Dios, cuando hallaron la ley de Dios, acuérdense que Jeremías empezó a ser profeta cuando estaba el rey Josías, y el rey Josías enviando a restaurar el templo de Jerusalén, en una de esas consiguieron las leyes de Dios, el pacto que había hecho Dios con su pueblo Israel. Josías
en vista de lo que consiguió y cómo el pueblo se había apartado de la palabra de Dios, hizo un avivamiento hasta el punto que dice el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, dice que hubo en Jerusalén una Pascua como jamás se había realizado en Jerusalén desde los tiempos de Samuel. Fue tan grande la Pascua que llamó mucho la atención por el avivamiento que presuntamente había en el pueblo de Israel porque habían conseguido la ley. Entonces Jeremías está diciendo aquí, yo me la tragué. Dice, yo me tragué, me la comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero la casualidad que cuando, después de esa celebración de esa Pascua, cuando muere Josías, se acabó todo. O sea, el que había verdaderamente cambiado, convertido su corazón, había sido solamente el rey Josías y aquí en este momento también Jeremías. Por eso que Dios lo llama a dar malas noticias que son verdad a un pueblo que se había apartado completamente a adorar a otros dioses, a otros baales. Es interesante esto. Hasta el punto que en el versículo 18, al terminar el pasaje del versículo 18, es tanto lo mal que se siente Jeremías que él hace una oración a Dios, y mira esta oración, creo que el hermano que estuvo ayer leyendo quizás la tomó en cuenta, en el versículo 10, capítulo 18 dice, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que los que contienden conmigo. ¿Será mal por bien? Para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, esta es la oración que me llamó la atención. Entrega sus hijos a hambre. Ni subir, no puede ser. Dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada de la guerra, en la guerra. Oye, qué oración, ¿verdad que sí? Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, Jehová, conoce todos tus consejos contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tus rostros y tropiecen delante de ti y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. En pocas palabras, Jeremías está diciendo a nuestro Dios Jehová, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, ya Dios ya no está hablando directamente a Jeremías con palabras, sino que le da algunas, visualiza lo que va a hacer. Por eso que en el capítulo 18 lo conseguimos con que Dios le dice a Jeremías, vaya donde está el alfarero. Y cuando vea lo que está haciendo el alfarero y que está mezclando la tierra con agua, la arcilla, la cuestión, cuando ve que se le deforma la cuestión y vuelve a amasar la cuestión. De hecho, aquí cerca de Capacho, hermanos, para los que no conocen Táchira, Venezuela, cerca de Capacho hay un lugar que llaman Los Hornos de Capacho y ahí hay mucha alfarería y mucha cerámica. Es interesante ir a ver a esas personas formar esa cosa, es un arte completamente en esa relación de la cuestión. Entonces le dice Dios a Jeremías, ¿no puedo yo ser de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo tengo el poder de destruirlos, pero también de hacer cosas bellas con ustedes.
hermosa. Pero el pueblo, en vez de eso, prefirió seguir el consejo de su corazón, la maldad de su corazón. Y en el capítulo 19 empieza algo. Entonces, como ya ellos no quieren entender una cosa, entonces él dice, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinón. El valle del hijo de Hinón. Eso en el Nuevo Testamento se conoce como el lugar del Jehema, y Jesús hace una referencia como el lugar donde van todas las personas, el infierno, que desobedecen a Dios. En ese lugar, hermanitos, y esto lo más triste del caso es de que el pueblo de Israel, los hombres y mujeres, estaban adorando a ídolos, en este caso a Baales, y había uno a que adoraban que se llamaba el Moló, donde sacrificaban a sus hijos. Moló era una estatua de metal que calentaban al rojo vivo, y para buscar que ese dios pagano le diera prosperidad a toda una familia, a las personas, colocaban a su hijo en vida ahí y el niño se quemaba completamente. Entonces retumbaban, para no escuchar los llantos de los niños, les retumbaban tambores al lado para que no se escuchara el llanto, pero ellos entraron en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que el pueblo, aquel pueblo que había hecho tremenda Pascua con el rey Josías, no estaban cumpliendo la ley de Dios, no se habían tragado su palabra, no habían comido la palabra de Dios. Porque en Levítico, la ley que se consiguió en Levítico, capítulo 18, versículo 21, Dios le había dicho a su pueblo, dice así, y no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Y ahí en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo se lo había dicho, pero estaban haciendo cosas crueles que hacían los paganos. Y ahí está Dios actuando. Dice ahí, versículo 2, y saldrá del valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablaré. Dirás pues así, dice el Señor, oh, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dijo Jehová de Jesús, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos. Se sorprenderán del mal que está haciendo ahí al pueblo, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, de sus hijos, de los niños. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no le mandé, ni hablé, ni me vino en el pensamiento. Yo estoy diciendo, oye, yo no pensé, lo dije en Levítico, pero oye, yo no pensé que ustedes iban a estar haciendo esas cosas. Sacrificar a sus propios hijos. No es posible. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová,
que este lugar no se llamará más Tofé, lugares altos, dice la traducción, ni valle del hijo de Inón, sino valle de matanza, porque van a echar todos los cuerpos de todos los moradores de ese pueblo. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén, este lugar, y las haré por caer a espada delante de tus enemigos y a la mano de los que lo buscan sus vidas, y daré su cuerpo para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se volarán toda sobre su destrucción, y haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de sus amigos en el asedio y en el apuro con que le estrecharán sus amigos, enemigos, los que buscan sus vidas. O sea, cuando Babilonia viene, sitio la ciudad, ellos están buscando a quien comerse, pues ya habían sacrificado a sus hijos, no tenían ni siquiera sus hijos para comerse. Eso es lo que Dios está diciendo. Van a ser completamente destruidos. Y cuando Jeremías destruye la vasija que compró, al único que le fue bien ahí fue al alfarero. Primero tuvo la visita de un profeta de Dios y segundo le compra una mercancía. Cuando Jeremías destruye esta vasija delante de todos los ancianos, todas las personas del pueblo, dijo, esto no hay marcha atrás, porque ya tú no puedes formar, ya no puedes agarrar esa vasija y echar la agüita y formarla para hacer algo mejor, ya no se puede. A veces uno cuida una cosa de esas, esto es de ese material, y esto me lo regaló el hermano Machuca, me lo trajo de Colombia, y lo estoy cuidando más, pero si se me cae, se destruye. Yo no puedo pegarlo, ni consolidar nada, porque no va a servir para lo que se creó, para tomar café. Eso es lo que está diciendo Dios. No hay marcha atrás. Es sorprendente. Yo estuve leyendo, hablando de los niños, por eso que es importante cuidar a los niños y educar a nuestros hijos. Es sorprendente. El año 1973 se aprobó una ley de aborto en los Estados Unidos. Dicen las estadísticas que 61 millones de niños han sido abortados de ese tiempo para acá. Toda una generación. Y 35 millones a 45 millones de abortos al año en todo el mundo. Y Dios nos dice a nosotros, por eso que nosotros tenemos que estar combatiendo eso de una manera, y la única manera de combatir eso es ayudar y enseñar a la gente la palabra de Dios, que la coman. Es difícil, tenemos que enseñar que Dios, desde el momento en que todavía no hemos llegado al útero de la mujer, Dios ya nos conoce, Dios ya nos selecciona y somos hombres importantes para Él. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento, Padre, tan especial. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, Señor, a ser mejores cada día y que podamos ser ejemplo, Padre, para nuestros familiares, Padre, para nuestros amigos, para nuestros hijos, Señor, que llevamos por delante, de la manera como lo estamos educando, como lo estamos enseñando, las cosas que están dando más prioridad, Padre Santo. Que sea tu palabra la que reine en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por este bello grupo que se reúne todos los días, Señor. Bendíganos siempre, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cambio. Fuera. Dios bendiga a todos.